Hola gente, vamos a hablar acerca de volumen de sólidos utilizando el concepto de integración. Entonces, aquí tenemos un sólido, tiene la forma más o menos de un maní. Y la idea que quiero presentar aquí es que este sólido puede ser cortado transversalmente, o sea, elegimos un XY por un cuchillito imaginario, cortamos el sólido y obtenemos un área transversal. Y la idea es que, igual que con sumas de Riemann, podemos sumar estas áreas transversales del sólido a través de todo el sólido y obtener el volumen del sólido. Entonces, el volumen de un sólido está dado por el límite cuando n tiende a infinito, o sea, vamos a sumar infinitas de estas áreas de xy. Y vamos a multiplicar por delta x, o sea, cada una de estas áreas de xy vamos a darles un espesor. Y cuando llevamos esto al infinito, como ustedes saben, tenemos una integral definida. Entonces el volumen resulta que podemos encontrarlo como una integral definida de una función que me da el área transversal de un sólido. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos a sacar el volumen de una pirámide de base cuadrada. Una pirámide de base cuadrada tiene un foco que está directamente encima del centro de la base. Vamos a analizar sus áreas transversales y vamos a ver si podemos entonces encontrar su volumen. Primero que vamos a hacer es de la pirámide de base cuadrada, vamos a dividirle en rectángulos finitos. Entonces lo que estamos haciendo es tomando un punto y haciendo una especie de prisma rectangular con base cuadrado con diferentes alturas. Entonces estamos haciendo como una versión de baja resolución de la pirámide y vamos a encontrar el volumen. Para cada uno de estos recuadritos que acabamos de hacer, de estas pequeñas cajitas con las cuales estamos armando nuestra pirámide, su volumen va a ser el área, ¿no es cierto?, de la pirámide, de la base, perdón, de cada uno de estos cuadraditos, multiplicado, en este caso como es vertical, por un delta y. Entonces, el volumen de cada uno de estos cuadraditos va a ser A del y donde estamos tomando nuestro cuadradito y por delta y. El volumen real llega cuando hacemos estos cuadraditos que estábamos usando antes de esas cajitas infinitamente delgadas. Entonces estas cajas las hacemos infinitamente delgadas y llegamos al volumen como una integral. Entonces cada una de las cajitas tenía un delta y multiplicado por el área y ahora pasamos a una integral definida de la función de área por dy. Entonces los hacemos infinitamente gorditos igual que con la suma de Riemann. Entonces veamos un ejemplito. Vamos a intentar encontrar el volumen de una pirámide de base cuadrada con largo 1 metro, o sea, el largo de la base del cuadrado, y altura 5 metros. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios, bueno, se recomienda, no tienen que, es al menos hacer un pequeño bosquejo de cómo se ve el ejercicio. Entonces aquí está mi bosquejo. Esta es una pirámide de base cuadrada. Todo este largo es 1. Entonces aquí puse el punto de corte en 0.5 a mi derecha. Y tiene 5 de alto, entonces su foco está aquí arriba en 5. Una de estas seccioncitas verticales, como ya vimos antes, infinitamente delgada, o sea, de ancho de y, pero sí tiene un área significativa, A de y. Y el área total va a depender del largo, como es un cuadrado, entonces del área es largo al cuadrado. Entonces lo que necesitamos encontrar es el largo de uno de estos rectangulitos, de estos prismas rectangulares, en base a nuestra altura y. Entonces, dependiendo de nuestra altura y cualquiera que tomamos aquí. Para eso vamos a usar un poquito de geometría. Esta es como una mirada frontal de la pirámide, o sea, estoy tomando solamente el plano de la mitad de la pirámide y poniéndolo plano hacia mí. Aquí está mi foco 5, aquí está la base. Tengo mi altura y, que está aquí, y el largo correspondiente a la altura y es L de y.
vamos a intentar encontrar L de Y en términos de Y para eso vamos a usar la noción de triángulos similares. ¿Qué son triángulos similares? Si yo tengo un triángulo grande y yo dentro del triángulo dibujo una línea que sea paralela a la base, que en este caso sería L de Y, el triángulo más pequeño, formado por esta nueva base y la misma altura, tiene las mismas proporciones que el triángulo grande. Entonces, como tiene las mismas proporciones, podemos tomar cualquier dos partes del triángulo, dividirlas, y esa proporción se debe mantener en el triángulo grande y el triángulo pequeño. Entonces, en este caso, decidí utilizar la altura y la base. Entonces, la proporción, o sea, la división entre la altura y la base debe ser igual para el triángulo grande y para el triángulo pequeño. Entonces, del triángulo grande tenemos altura 5 y base 1. Entonces, altura sobre base, 5 sobre 1. Del triángulo chiquito, que es el que está aquí arriba, tenemos altura, esta distancia de aquí. Como pueden ver en este análisis, como el total es 5 metros, y ahí está aquí, entonces lo que me sobra, la altura que quiero, son los 5 metros menos Y. Entonces mi altura es 5 menos Y. Y la base es mi largo L que estoy intentando encontrar. Y de aquí lo que hago es despejar L. Y digamos a que L es 1 menos 1/5 Y. Entonces ahora tenemos de largo, únicamente depende de Y. Entonces con eso podemos encontrar el área en función de Y, hacer nuestra integral y encontrar el volumen. Entonces ya tenemos el largo, vamos a sacar el área en función de Y. El área de un cuadrado es solamente un largo al cuadrado, ¿cierto? Entonces este largo le vamos a elevar al cuadrado para encontrar el área del cuadrado, larga la redundancia, 1 menos 1/5 Y todo al cuadrado. Entonces el volumen va a ser la integral del área. Para encontrar los límites del volumen tenemos que fijarnos de dónde a dónde va Y. Y empieza en 0, sigue subiendo y termina cuando se acaba la pirámide en 5. Entonces mis límites de integración son desde 0 hasta 5. Y voy a integrar mi función área. Mi función área es esta de aquí que acabo de sacar. Y más abajo solamente la vamos a integrar. Primero rompemos el cuadrado, ¿no es cierto? 1 menos 2a por b, b al cuadrado. Antiderivadas, reemplazamos, esto es 5 tercios. Y esto tiene sentido, el volumen general de una pirámide es 1/3 base por altura. Área de la base por altura. En este caso, la base medía 1 metro por 1 metro, entonces 1/3 por 1 por 1 y por la altura que era 5 es 5 tercios. Entonces, nuestro resultado concuerda con la fórmula de volumen general para una pirámide de base cuadrada. Y este mismo análisis lo podemos hacer con cualquier tipo de prisma o cualquier tipo de volumen con área conocida o que podamos deducir una fórmula para su área. Hablemos acerca de volúmenes de sólidos de revolución. Cuando yo tengo un sólido de revolución, eso significa que tengo una función de X o de Y le estoy girando alrededor de algún eje. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta función azul, está siendo girada alrededor del eje X y forma este sólido de aquí. Y la idea es, vamos a intentar encontrar el volumen de estos sólidos formados por la rotación de funciones. No necesariamente tiene que rotar alrededor de X, este está rotando alrededor de Y. Genera esta especie de sólido con forma de copa. Y no tiene que ser una sola función, también podemos rotar el área entre dos funciones. La diferencia va a ser que si rotamos el área bajo una sola función, como el área llega hasta el eje X, entonces esto es en efecto un sólido que no tiene huecos. Si tenemos el área entre dos funciones, como aquí, cuando la giramos nos va a dejar un hueco en la mitad. Y eso lo vamos a tener que tomar en cuenta cuando estemos pensando en cómo se ven las áreas transversales de cada uno de estos sólidos. Bajemos y hablemos un poquito más acerca de los dos métodos tres métodos para sólidos de revolución. 2 son el mismo, igual con secciones transversales, y uno no es con secciones transversales, que es el método de cascarones. Entonces hablemos de los primeros dos.
los métodos de disco o arandelas. Entonces, ¿cuándo sirven estos? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una función f de x que está girando alrededor del eje x. Cuando esto sucede, y yo elijo un x cualquiera y veo el área transversal, como antes teníamos cuadrados para mi pirámide, en este caso ahora tengo círculos. Va desde círculos chiquitos, se van agrandando hasta el círculo final que está aquí a la derecha. Entonces, como tengo círculos para mi área, entonces mi área va a estar dada por el área de un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y este radio de aquí va a depender del problema. Más adelante vamos a ver qué significa esto de que depende del problema. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función raíz de x que está girando alrededor del eje x para darnos este sólido de revolución entre 0 y 1. Entonces, del área que estamos girando es del área entre 0 y 1 debajo de la función raíz de x. Al girarla alrededor del eje, obtenemos el volumen que está aquí a la derecha. Como pueden ver, si yo elijo un x cualquiera, este sería como el rectángulo de la suma de Riemann correspondiente del x, tiene un ancho de x. Y cuando eso lo giro, me da un disco de ancho delta x. Lo que yo voy a hacer es integrar el área de este disco para encontrar el volumen como ya vimos antes. Entonces aquí tenemos el volumen. Es la integral de área de x por dx entre 0 y 1. 0 y 1 vienen de mi problema original. El área de un círculo, entonces el área es pi r al cuadrado. Y si nos fijamos en nuestra función original, el radio, que va a ser luego mi círculo, está aquí. Este es mi radio. Y este radio es la función raíz de x. Entonces, en este caso, mi radio es la misma función. Vamos a reemplazar raíz de x en pi r cuadrado. Pi por raíz de x al cuadrado es pi por x. Entonces, mi área es pi por x. Lo metemos adentro de nuestra integral, sacamos la antiderivada y encontramos el valor del volumen. Vamos con el siguiente. Cuando tenemos dos funciones separadas, tenemos el área entre esas dos funciones. Cuando eso gira, nos genera una arandela. Una arandela es un disco con un hueco en la mitad. Entonces, el área transversal que tenemos que integrar va a ser el área de la arandela. Entonces, analicemos el área de una arandela. Una arandela es un círculo con un hueco, un disco con un hueco, entonces va a tener dos radios. Un radio pequeño, el radio del hueco, vamos a llamarle R minúscula, y el radio grande del disco exterior, vamos a llamarle R mayúscula. Entonces, el área total, este disco de área que está aquí afuera, va a ser el área del círculo grande, el área total del círculo grande, menos el área total del círculo chiquito, ¿no es cierto? Porque es como que le estoy removiendo el hueco que está en la mitad. Pi r cuadrado es del área de un círculo, entonces el área del círculo grande es pi r mayúscula al cuadrado, el área del círculo pequeño es pi r minúscula al cuadrado. Voy a sacar un factor común pi y me queda que el área de una arandela es pi por radio grande al cuadrado menos radio chiquito al cuadrado. Y al igual que con el otro, el radio grande y el radio chiquito van a depender del problema. Si regresamos a la página anterior, en este caso vemos aquí, ¿cierto?, nuestro radio pequeño. Y nuestro radio pequeño coincide con la función g de x, o sea, la función interior. Y el radio exterior coincide con la función f de x. Entonces, nuestra área va a contener a f de x y a g de x como nuestros radios. Bajemos y veamos un ejemplo. Aquí tenemos el área encerrada entre la función y igual a x, que está recta, y la función y igual a x cuadrado, la parábola de por aquí. Tomamos un x cualquiera. Este es nuestro rectángulo representativo de esa área. Y cuando lo giramos, obtenemos una arandela. El área de la arandela, como ya vimos, depende de su radio exterior y su radio interior. En este caso, el radio exterior
coincide con la función de afuera, que es x. Entonces mi radio exterior es x. El radio interior coincide con la función de adentro, que es de x cuadrado. Mi radio interior es de x cuadrado. Y vamos con el área. El área de una arandela es pi por radio grande, o sea, r mayúscula al cuadrado, menos r minúscula al cuadrado. Muy importante, los cuadrados van en cada uno. No es lo mismo hacer un círculo con un radio que sea la diferencia de los radios originales que hacer dos círculos diferentes, calcular su área y restarlos. Entonces, los cuadrados van adentro porque lo primero que hicimos fue calcular el área y restamos después. Reemplacemos x como r grande, x cuadrado como r chiquita, y esta sería nuestra área. X cuadrado al cuadrado es x a la cuarta, entonces terminamos con pi x cuadrado menos x a la cuarta de x. Antiderivamos, puntos de corte 0 y 1, estamos integrando con respecto a x. Esto podemos verlo porque el de x hasta aquí es horizontal. Entonces tomamos valores de x, 0 y 1 para mis límites de integración. Hay más casos. Hasta ahorita solamente hemos visto una función de x que gira alrededor de eje x. Este es el primer caso que tenemos. Entonces aquí tenemos una tablita para discos separada por casos. Entonces caso 1, función de f de x con eje de rotación x. En este caso tenemos aquí la función f, rota alrededor del eje x, nos deja este disco de aquí. El ancho de este disco, como pueden ver, es horizontal, entonces desde x esto nos indica que la variable de integración va a ser x. Y luego fijándonos en la geometría del disco, vemos que su radio se encuentra aquí y coincide con el valor de la función. Entonces mi radio va a ser f de x. Aquí pongamos si tenemos límites de integración de a hasta b, entonces me quedaría integral desde a hasta b, pi por f de x, o sea pi por r al cuadrado, de x. Anotemos eso también, y es que estos tienen límites a y b. Entonces el volumen me quedaría integral desde a hasta b de pi r cuadrado, porque es un círculo, pi por r al cuadrado, y estoy integrando con respecto a x. El siguiente caso sencillo que tenemos es f de y con respecto a y. Entonces una función de y puede ser, por ejemplo, f de y es igual a y al cuadrado. Esto se ve más o menos así. Acuérdense que cuando tenemos funciones de y, la altura de la función, el valor de la función es horizontal. A diferencia cuando tenemos funciones de x, que la altura de la función es vertical. Está dada por y. Aquí la altura de la función está dada por x, porque x es igual a f de y. X es igual a f de y. Eso vamos a usarlo después. Entonces, si intento tomar como un y cualquiera, aquí porque tenemos la función de y, entonces tomamos un y, encontramos este disco. Este disco tiene un ancho vertical de y. Esto me indica que mi variable de integración va a ser y. Ahora fijémonos en el radio. El radio está aquí y coincide directamente con f de y. Entonces, mi integral queda muy similar al caso de f de x alrededor de x. Pongamos este punto a, c y este punto b, d. Mis límites ahora van a estar en y, entonces ya no van a ser de a a b, sino de c a d. ¿De qué función? Es un círculo, pi por radio. Radio es f de y, pi por radio al cuadrado, y de y porque estoy integrando con respecto a y. Entonces, muy similares estos dos. Vamos a añadir el AC y el BD en el resto. Y vamos a hablar acerca de los otros casos. Ok. Tercer caso del que vamos a hablar, una función de x girada alrededor del eje y.
Entonces, función de x, por ejemplo, que sería raíz de x. También se describe y es igual a raíz de x, girada alrededor del eje y. Entonces, como pueden ver, cuando giramos una función de x alrededor del eje y, los discos me salen con la cara hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, el diferencial de volumen me sale vertical. El diferencial de volumen es lo que me va a guiar acerca de qué variable voy a utilizar para la integración. Entonces, como tengo de y, tengo una variable de integración y. Y si me fijo en el radio coincide con x. Pero estoy integrando con respecto a y. Entonces me toca encontrar x en función de y ese va a ser mi radio. Entonces encontremos x en función de y. Si y es igual a raíz de x, y al cuadrado es igual a x, entonces x en función de y es y al cuadrado. X de función de y. Entonces, mi integral del volumen me quedaría. Integral, como tengo variable de integración y, necesito límites en y. Entonces, límite en y es c, límite en y es de c hasta d, de pi por el radio. El radio es de x en función de y. Entonces voy a hacer la integral del ejemplo específico. Sería y al cuadrado, que es el radio, al cuadrado, pi r cuadrado, y por dy. Entonces, única diferencia, nos tocó hacer este paso de cambio de variable porque teníamos que integrar con respecto a una variable y teníamos la función con respecto a la otra variable. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la función. Y finalmente, para una función de y alrededor del eje x, con discos, pasa algo similar. Aquí tenemos nuestra función de y, gira alrededor del eje x, entonces mi disco queda vertical. Es decir, el diferencial del disco queda horizontal de x. Significa que mi variable de integración tiene que ser x. Y el radio, lo vemos aquí, coincide con y, pero necesitamos y en función de x porque estamos integrando con respecto a x. Entonces aquí hagamos un ejemplito. F de y es igual a y al cuadrado. En otras palabras, x es igual a y al cuadrado. Vamos a despejar y en función de x. Raíz de x sería igual a y. Entonces mi volumen quedaría integral, límites en x, ahora no en y, desde a hasta b, de pi por radio al cuadrado. El radio es y en función de x, entonces raíz de x, eso es y al cuadrado. Y por dx porque estamos integrando con respecto a x. Entonces, esta es la tablita para discos y arandelas. Arandelas es similar, solamente que tendríamos una segunda función en cada uno de estos ejemplos. Veamos el siguiente método, método de cascarones cilíndricos. Entonces, hay funciones que no podemos encontrar su volumen utilizando métodos de discos o métodos de arandelas. ¿Por qué? Aquí tenemos una función f de x, es de su geometría, y está girando alrededor del eje y. Intentamos hacer arandelas, pero el problema es el siguiente. Elijo yo un y cualquiera, dibujo mi arandela, ¿no es cierto? Mi altura sería en y, ¿cierto? De y. Pero ahora no tengo dos funciones, una que me dé el radio interno de la arandela y una que me dé el radio externo de la arandela, sino los radios están dados por el punto de corte entre y mi función. Si esta función es suficientemente compleja, y por suficientemente compleja me refiero a, por ejemplo, un polinomio de grado 3, encontrar estos cortes es sumamente complicado y a veces ni siquiera se puede hacer algebraicamente. Entonces, en estos casos vamos a recurrir a otra figura para poder encontrar el volumen y volvemos a sumar área, pero la idea va a ser diferente. Ya no van a ser cortes transversales que me dan círculos o me dan arandelas, sino vamos a rellenar nuestra figura desde adentro hacia afuera. ¿Cómo? Utilizando el método de cascarones cilíndricos. Entonces la idea es, en vez de tener una arandela que vamos sumando el área, vamos a tener cilindros, o sea como vasitos, que caben directamente abajo de la función y son huecos.
Entonces la idea es que si sumamos el área de todos estos cilindros que caben adentro de la función, uno adentro del otro, vamos también a obtener el volumen del sólido en general. Aquí tenemos varios cascarones cilíndricos, uno dentro del otro, y la idea es esa. Como tenemos cascarones huecos, se pueden acomodar a cualquier tipo de hueco en la función. Podemos hacerles más anchos, más altos, de manera en que quepan uno adentro del otro. Y con infinitos cascarones vamos a tener un volumen preciso de la función. Para eso tenemos que integrar el área de un cascarón cilíndrico, entonces saquemos el área de un cascarón. Un cascarón es un cilindro hueco, entonces aquí tenemos un cilindro hueco. El cilindro tiene dos medidas, tiene la altura y el radio. Entonces, para calcular el área, para demostrar la fórmula del área, lo que podemos hacer es como que cortar este cilindro y abrirlo. Entonces, esta distancia de aquí sería la altura, es la misma altura de todo el cilindro. Y el largo de esta vuelta que tenemos de arriba, que ahorita estamos abriendo y haciéndole recta, es el perímetro del círculo. El perímetro de un círculo es el largo total, o sea, si yo tomo una regla y mido el largo del círculo, ese es el perímetro, y está dado por 2pi por radio. Si es que yo extiendo este cilindro que ahora está cortadito para afuera, me queda un rectángulo. El perímetro termina siendo la base y la altura, la base y la parte de arriba del rectángulo, y la altura es la altura del rectángulo. Entonces el área es base por altura, 2pi r h. El área que vamos a integrar es 2pi r por h. Y el radio y la altura, ambos dependen del problema. Antes teníamos solo radio, ahora tenemos radio y altura. Diferencia significativa, y regresando un poquito con respecto a los cilindros, a los discos, es que aquí tenemos una función de x girando alrededor de y, pero a pesar de eso, nuestro diferencial es de x. Antes, si tenemos método de discos o arandelas, como aquí arriba, una función de f de x que gira alrededor de y termina con un diferencial de y tenemos que integrar con respecto a y. Un cascarón, en las mismas condiciones, una función de f girando alrededor de y, termina con un diferencial de x. Entonces, donde hay que cambiar la fórmula en los discos y en las arandelas, no hace falta cambiar la fórmula en el método de los cascarones, porque tenemos los diferenciales al revés. Sigamos y veamos un ejemplito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función 2x cuadrado menos x al cubo girado alrededor del eje y. Entonces, analicémosla un momento. Aquí está la función y está girando alrededor del eje y. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un x con un rectángulo representativo y ese rectángulo le hacemos girar para obtener nuestro cascarón. Y analizamos este cascarón. El ancho es horizontal de x, entonces voy a integrar con respecto a x. Vamos a ir anotando estas cosas, de hecho. Las variables de integración, x. Y además tenemos la altura. Y esta altura está dada por la altura de la función. ¿Ven cómo coincide con la función? Entonces, la altura va a ser la función 2x cuadrado menos x al cubo. Ups. Finalmente nos falta el radio. El radio está aquí. Y coincide con el valor de x. Entonces mi radio es igual a x. Acuérdense que el área que estamos intentando integrar es perímetro por altura, 2pi r por h. Entonces aquí va a entrar x y en h va a entrar la función. En este caso. Vamos a ver la solución más de acá. Un poco menos de zoom para que se vea. Entonces, integro con respecto a x. Significa que obtengo un dx
y que mis límites de integración están en x, mi función empieza en 0 y termina en 2 en x, entonces variables de integración 0 y 2. 2pi por radio, en este caso 2pi por x, perímetro, h, 2x² menos x al cubo, la función. Distribuyo 2πx, saco 2pi, integro y encuentro el resultado de mi volumen. Hagamos otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar cascarones, pero con dos funciones. Entonces vamos a encontrar el volumen del sólido generado al rotar el área encerrada entre coseno de x. Coseno de x está aquí. Este, por cierto, es del eje y. El otro eje es el eje movido que vamos a utilizar para girar. Entonces, déjenme anotar el nombre del eje porque eso faltó. Aquí está x y aquí está y. Y la función y igual a x que está aquí. Entonces, del área que vamos a rotar es esta. Y vamos a rotarla no alrededor de x o y, sino alrededor de un eje vertical movido. X es igual a menos 1. Hacer rotar una función alrededor de un eje vertical movido es muy similar a hacer rotar una función alrededor del eje y, que es el eje vertical default que solemos usar. Esto es x es igual a 0. La única diferencia es que mi radio va a cambiar. Entonces veamos cómo cambia mi radio. Por cierto, mi límite, mi punto de corte entre estas dos cosas es 0.739, 0.739. Entonces analicemos. Tenemos aquí la función coseno, la función y igual a x. Aquí están mis ejes. Aquí hay un trazo que no debería estar ahí, vamos a borrarlo. Entonces el área que está girando es esta área de aquí. Va a girar hasta el otro lado, o sea, misma distancia con el eje de rotación. Va a aparecer por aquí. Y este es mi área, mi volumen. Entonces el cascarón que cabe adentro de ese volumen está dado por este rectángulo vertical representativo que está girando alrededor del eje x es igual a menos 1. Entonces analicemos la altura y el radio. Esta altura de aquí es la altura total de coseno menos la altura de y igual a x. Entonces la diferencia entre esos dos largos va a ser coseno de x menos x. Y esa va a ser la altura de mi cascarón. Entonces la altura de mi cascarón en este caso está dado por la diferencia entre las dos funciones. Y el radio de mi cascarón es todo esto. Desde el eje hasta x tenemos x. Entonces si x es 0, la distancia es 0. Si x es pi medios, entonces la distancia es pi medios. Entonces, tomamos un x cualquiera. La distancia aquí es de x. Pero con x yo aún no termino todo el radio. Me falta esta sección de aquí. Como el eje es x es igual a menos 1, la distancia entre el eje y mi eje de rotación x es igual a menos 1 es 1. Entonces la distancia total del radio es 1 más x. El radio es 1 más x. Una vez más, este es el eje y, este es el eje x y el eje de rotación está hacia la izquierda, en menos 1. El volumen es 2pi RH, entonces el radio ya vimos que es 1 más x, entonces aquí vamos a tener 1 más x. Y la altura es la diferencia entre las funciones. Coseno de x menos x. Aquí tenemos la integral ya lista. 2pi RH, aquí está r, 1 más x, r, 1 más x de nuestro análisis de dónde está x, dónde está 1, dónde están nuestros ejes. Nuestra altura, la diferencia entre las funciones, coseno de x menos x. Y esta integral definida me da como resultado 3.15954. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjenlo en los comentarios abajo.